Hechos 1:8. Vamos a leer y luego iniciamos la meditación. ¿Listo? Leamos todos juntos. 2, 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Estamos hablando del carácter espiritual. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener un carácter más espiritual? Seguramente, ¿no? Menos carnal en todo caso, ¿no? Y hablábamos en la mañana que Dios nos da ayudas porque al final el responsable por el carácter que tengo soy yo. En vuestro caso es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es responsable por el carácter que tenemos. Pastor, pero así me criaron. Sí, pero puede cambiar. No, pastor, yo he sufrido traumas. Bueno, pero puede deshacerse de esos traumas en el poder de Dios. ¿Me dejo entender? Somos y podemos triunfar en el nombre de nuestro Señor. Y Él nos ha dejado ayudas, gracias a Dios. La primera ayuda hemos visto en la mañana. ¿Cuál era? La palabra de Dios. Y si queremos de verdad crecer espiritualmente, debemos ir cada día a la palabra de Dios. Es una ley para el creyente que quiere crecer. Nuestra vida siempre será el fiel reflejo de cómo vamos a la palabra de Dios. Siempre será el fiel reflejo. Si nosotros descuidamos la palabra de Dios o vamos a ella con actitudes negativas, porque la Biblia dice que hay que ir a ella con una limpieza de corazón, entonces eso se va a reflejar en nuestra vida. ¿Qué le parece si oramos para comenzar? Para que expulsar ese espíritu de sueño que veo que tienen algunos. Métale un peñiscón al que está por ahí a su lado, que lo ve medio de sueño, para que saque ese. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Es una bendición, Padre, poder compartir tu palabra y llevarla a la práctica. Es un desafío, es un reto muy grande. Ahora, Padre, nos preparamos, nos disponemos a presentar tu palabra, Padre, y Señor, ayúdanos. Prepara los corazones, Padre. Ayuda a mis hermanos que están aquí, los que están en casa. Cuán importante, Señor, es tu palabra para nuestras vidas. Así nos esforzamos por atenderla. Ayúdanos, Señor, que podamos poner todo nuestro empeño en llevarla a nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor. Amén. Amén. La Biblia entonces es una de las primeras ayudas, por excelencia quizás, que Dios nos da para poder cambiar nuestro carácter. Y en la medida en que conocemos más, pero hasta el corazón, vamos llevando la palabra de Dios, vamos a ir logrando afirmar mejores convicciones en nuestra vida. Recuerden, el carácter es fruto de nuestras convicciones en mucho, nuestras creencias. Y si nosotros vamos cambiando convicciones a partir de la palabra de Dios, vamos a poder también cambiar carácter en nuestra vida. Pero acá hay una segunda ayuda y vamos a ver hoy, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la segunda ayuda que Dios nos da para poder triunfar sobre nuestro carácter. ¿Amén? No, amén. Tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Y en realidad, para poder llevar un cambio verdadero, necesitamos cada vez más depender del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los discípulos habían recibido la orden del Señor de quedarse en el aposento alto, y les había dado una orden y les había dicho: bueno, vayan a Jerusalén y me van a ser testigos, les dice, ¿no? Pero espérense a que descienda sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hemos leído el 1:8 donde les dice eso, ¿verdad? Pero recibiréis poder y me seréis testigos. Entonces, el Espíritu Santo los capacitó, esa es la idea, a ellos para poder cumplir la voluntad del Señor. El Espíritu Santo no es que les dio energías o vitalidad, no, los capacitó, les de alguna manera obró en su vida
para que ellos puedan hacer la voluntad de Dios, obedecer el mandato de Dios. Así que si nosotros, miren, queremos hacer la voluntad de Dios, irremediablemente debemos depender cada vez más del Espíritu Santo. En la carne, ¿lograremos hacer la voluntad de Dios en el poder de nuestra carne? No, hermanos, no, en el poder de nuestra carne no podemos hacer la voluntad de Dios. ¿Qué dice Romanos 8? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así dice Romanos 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así que si queremos agradar a Dios, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ir triunfando cada vez más sobre este cuerpo que tenemos. Esta es la carne, nuestro cuerpo. Y eso lo podemos hacer solo si dependemos cada vez más y más del Espíritu Santo. Romanos 15:13. Noten, Romanos 15:13. El poder del Espíritu. Versículo 13. Noten, por favor. El Espíritu Santo nos embiste, ¿cómo es? ¿Embiste? No, está mal usada la palabra. Nos da, hermano, vamos a cambiar la palabra. El Espíritu Santo nos da esa capacidad que tenemos de Dios, hermanos. Efesios 3:16. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de Dios. Creo que él está orando por los efesios. Él está orando por ellos, y en su oración él está pidiendo algo a Dios. Noten lo que él está pidiendo a Dios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y luego, ¿qué dice? El ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué va a fortalecer, hermanos, nuestro espíritu? O sea, el hombre interior. Pablo está orando precisamente, por los efesios. Y una de sus peticiones, él dice: por esta causa yo doblo mis rodillas, ¿no? Por esta causa yo oro al Señor para que Él os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, ¿cuánto? Muchísimo, ¿no? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dios, hermanos, puede fortalecer nuestro espíritu, nuestro interior, nuestra alma, lo que somos espiritualmente. El Espíritu Santo puede capacitarnos, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ha estado hablando del Espíritu Santo en el versículo anterior, en los versículos anteriores. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos. Amén. Queremos fortalecer nuestro hombre interior. Nos sentimos muchas veces débiles espiritualmente,
debemos aprender más a depender del Espíritu Santo. Dios nos ha dado al Espíritu Santo a todos, y la Biblia dice que Él no da su Espíritu Santo por medida. Es decir, a mí me ha dado la misma cantidad que a cada uno de nosotros. El hermano que está a su lado tiene la misma cantidad de Espíritu Santo que usted. No es que tiene más espíritu, porque pareciera, ¿no?, que algunos fueran más espirituales que otros, sino que se está dejando controlar por el Espíritu Santo. No es que a unos nos dio menos espíritu, ¿no?, sino que se están dejando controlar por el Espíritu Santo. Y por eso es que se ve más la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Segunda Timoteo 1:7. Segunda Timoteo 1:7. Estamos hablando del poder del Espíritu Santo, hermanos. Nunca vamos a tener un carácter que glorifique a Dios si no aprendemos a depender del Espíritu Santo. Hay poder en el Espíritu Santo, pero no lo vamos a poder usar si es que no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros. Efesios 5:18, nosotros lo conocemos. Efesios 5:18, miren lo que dice. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, desenfreno. Disolución significa desenfreno, descontrol. Y claro, ¿no?, una persona controlada por el vino es una persona descontrolada, ¿sí o no? Es una persona que ha perdido el control, es disolución, ¿sí? Y luego dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo contrario de descontrol, ¿qué será? Control. Imagínense una persona con un carácter controlado. ¿Qué tal? Chéverazo, ¿sí o no? Tener un carácter así. En los momentos difíciles, mantener el control, ¿no? Y seguro el mundo tiene técnicas y todo para mantener el control, pero no es igual, pues, hermanos. Dios nos conoce, Dios nos ha dado su Espíritu. Y aquel que se deja controlar por el Espíritu Santo, aún en las circunstancias más difíciles, va a mantener el control. No va a caer en descontrol en su vida. Interesante. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22 al 25. Noten, hermanos. Gálatas 5:22 al 25. Gálatas 5:22. Estamos viendo que el Espíritu Santo es poderoso, que es una ayuda que Dios nos ha dado, y que si nosotros dejamos que Él obre en nuestra vida, en verdad va a obrar en nuestra vida, porque es poderoso. Ya no se vayan a cansar, hermanos. Gálatas 5:22 al 25. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Gálatas 5:22 al 25. ¿Listos? A la voz de 3, 2, 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, imagínense, hermanos, tener un carácter así. Y de verdad que en la medida en que vamos creciendo espiritualmente, debemos ir manifestando cosas así, fruto así. El amor debe, de alguna manera, en gran o menor medida, debe estar presente en nosotros, que tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Tratar a las personas como Dios quiere que les tratemos. Eso es el amor. Al punto de obedecer a Dios, al punto del sacrificio. Gozo, una actitud del corazón, ¿no? Mantener una actitud de gratitud, de ánimo en medio de las situaciones difíciles, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas, ¿no? Gozo porque una persona, gratitud porque una persona gozosa da gracias a Dios, ¿no? No es que para jajaja, jijiji, sino que anda tranquila, confiando en que lo que Dios está haciendo es para su bienestar, aún en las circunstancias más difíciles. Hermana Maribel,
es un buen ejemplo de ello, ¿no? Ella estaba padeciendo por una enfermedad muy difícil, pero ella gozosa, animosa. Ella me dice, solo cuando tengo dolor es cuando es difícil, me dice. Pero es optimista, confiando en la voluntad de Dios. Todo está en la voluntad de Dios, pastor. Esas son sus palabras. Paz, paciencia. Ya no te aguanto, ya no te soporto. El carácter, la paciencia es lo contrario. Aguantar, soportar. Y eso no lo vamos a hacer sino con el Espíritu Santo. Bondad, fe, mansedumbre, el no reaccionar. La mansedumbre lleva la idea del controlarse, igual que la templanza. La templanza lleva la idea también de controlarse. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo cambie nuestro carácter. ¿Cómo sería un hogar controlado donde los que viven ahí son controlados por el Espíritu Santo, hermanos? ¿Chévere o no? ¿No? ¿Nos gustaría vivir en un hogar así? ¿Amén? ¿No? Un reto, pero los que tenemos que cambiar primero somos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos controle. Crucificar con Cristo nuestra carne, con sus pasiones, con sus deseos. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Tito 3:5. Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Noten lo que dice. Tito 3:5. Ahí está hablando de que lo que ha hecho el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra salvación. Noten, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, el nacer de nuevo. Hemos nacido limpiecitos. Y versículo 5 dice, y por la renovación, ¿en dónde? ¿En quién? En el Espíritu Santo. Estamos renovados. ¿Qué significa? Estamos nuevecitos, ¿no? Imagínense lo que hace el Espíritu Santo a nuestro favor. Entonces, en el Espíritu Santo, nosotros tenemos oportunidad para poder tener un carácter diferente. Olvidémonos como dije en la mañana, de teorías de este mundo y pensemos siempre en lo que Dios nos dice. Y Dios nos dice que debemos depender del poder del Espíritu Santo para cambiar. Cuando una persona se deja controlar por el Espíritu Santo, en la Biblia se le llama espiritual. Y cuando una persona no se deja controlar por el Espíritu Santo, en la Biblia se le llama, ¿cómo se le llama? Carnal, muy bien. ¿Por qué? Porque si no nos está controlando el Espíritu Santo, hermanos, en nuestra vida, lo que nos está controlando es no hay término neutral, déjeme decirle. No es que te pones en off. Y no. O es el Espíritu Santo quien controla tu vida, o la ley. La carne es la ley que mora en nuestro cuerpo, la tendencia pecaminosa, la fuerza que nos lleva a pecar. Pablo dice, veo otra ley en mis miembros. Podemos traducir esa palabra ley como fuerza. Así como la ley de la gravedad, nosotros le llamamos también la fuerza de la gravedad, porque nos jala, nos atrae, ¿no? Así también es el pecado en nuestro cuerpo. Es una ley, es una fuerza que se presenta como reacciones y que nos lleva a pecar. Que si nosotros cedemos, dice Santiago, vamos a caer. Y entonces, cuando no queremos que el Espíritu Santo, noten lo que estoy diciendo, por favor, cuando no queremos, cuando no dejamos, cuando no permitimos, cuando nosotros impedimos que el Espíritu Santo nos controle, en realidad hemos caído en el que la carne nos controle. Y aunque somos creyentes, cuando nuestra carne nos controla, nosotros vamos a parecer no creyentes.
Pablo dice en primera a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Vamos a mirar ahí rápidamente, hermanos. Primera a los Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los corintios pensaban que eran espirituales. Los corintios pensaban, la verdad es que cuando uno lee la carta a los corintios, nota que ellos tenían un entendimiento muy alto de sí mismos. Dios les había bendecido tanto con los dones que ellos se creían pues ya medio ángeles ya. Entonces ellos tenían dones espirituales milagrosos, tremendos. Así que cuando alguien tenía un don así, por ejemplo, hablaba en lenguas, el otro que no hablaba en lenguas lo tenía en menos, ¿no? No, yo hablo lenguas angélicas, algo así. Y el otro, no, yo solamente predico, así nomás. Y entonces Pablo les dice, ¿se acuerdan? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy, ¿verdad? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese toda la ciencia y toda la fe, de tal manera que trasladase los montes de un lugar a otro y no tengo amor, de nada me sirve. Y si diese mi cuerpo para ser quemado y todo eso. Así que Él les dice que por encima de los dones que podemos tener está el carácter. Porque el amor es un fruto del Espíritu Santo, amén. Y el amor es una manifestación del carácter espiritual. Por encima de los dones que podemos tener, de las capacidades, de las cualidades que podemos tener como creyentes. Soy muy bueno enseñando, tengo la habilidad que Dios me ha dado para predicar, para ser pastor. Pero mi carácter, ¿cómo va? El don se arruina, hermanos, cuando el carácter no es un carácter controlado por el Espíritu Santo. Pablo les dice, yo no pude hablaros como espirituales, como a gente del Espíritu. Tuve que hablarlos como a carnales, a gente de la carne. No les pude dar vianda, les tuve que dar leche. Porque aún sois carnales, versículo 3. Porque aún sois carnales, 1 Corintios 3:3. Y no te la carne en ellos, solamente en ellos. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, ¿qué dice? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, no sois carnales y andáis. Sinónimo de carnal es andar como hombre. No significa que andas así, no sacando el pecho y como hombre, pero no, eso no significa. Significa que andas como una persona que no tiene el Espíritu Santo, como una persona que no es creyente. Pero ¿cómo se manifiesta la carnalidad de ellos? Celos, contiendas, disensiones. ¿Qué eso es? ¿Qué es eso? ¿Eso no es acaso fruto del carácter? ¿Una evidencia de su carácter? Celos, peleándose, dividiéndose. Celos también, ¿no? El hecho de tener un anhelo fuerte por obtener, por ganar, casi como envidia, podríamos decir, ¿no? El carácter de ellos era gobernado por su carne. Y Pablo les dice, aunque ustedes tengan riqueza del Espíritu Santo, aunque hablen esto, aunque tengan tal o cual capacidad, son carnales en su forma de ser. Y eso arruina la iglesia, les dice. Mientras que los dones son para edificar la iglesia, nuestro carácter, gobernado por nuestra carne, puede usar esos dones para enaltecernos, para elevarnos sobre los demás pensando que somos mejores, cuando en realidad los dones que Dios nos ha dado son para servir. Pero el servir o el enaltecernos va a depender de nuestro carácter.
Y eso solo se logra cuando uno aprende a depender del Espíritu Santo. Sigue la pregunta entonces, ¿cómo dependemos del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo? Hemos visto que el Espíritu Santo tiene ¿qué? ¿Qué tiene el Espíritu Santo? Poder, mora en los creyentes. Y hemos dicho que cuando una persona se deja controlar por el Espíritu Santo, eso se evidencia en su carácter, que solo hay dos opciones: o somos controlados por el Espíritu Santo o somos controlados por nuestra, y eso se va a manifestar en nuestro carácter. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, para orar. Gracias, Señor, te doy por esta noche, gracias por tu palabra. Es una bendición, Señor, poder exponerla. Y oro, Padre, para que podamos, Señor, trazarla en nuestras vidas, usarla, practicarla. Y, Padre, cómo no, tener un carácter que te glorifique, Señor. Ayúdanos, no debe ser fácil. Seguramente hemos tropezado muchas veces con nosotros mismos. Pero, Padre, podemos cambiar. Desafíanos, Señor, ayúdanos a darnos cuenta por tu Espíritu qué falencias, en qué cosas necesitamos crecer, a ser humildes. Padre, a doblegar nuestro corazón a tu voluntad. Padre, si eso pasa, nuestro carácter va a ser un carácter que te agrade, que te exalte, que te glorifique, Padre bueno celestial. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias por los hermanos que han prestado, Señor, su atención esta tarde, aquí y también en casa, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.